El origen del mal, un misterio que siempre ha circulado a través de la mente y el pensamiento de muchos seres humanos, religiones y filosofías. Todos han tenido distintas respuestas para ello, desde encarnar el origen del mal en un único ser y hacerlo responsable del mismo, hasta llegar a la conjetura de que el mal, como suele ser interpretado, realmente no existe. Buenas a todos y sean bienvenidos. Nuevamente aquí estamos en lo mismo de los vídeos anteriores, donde explicamos algunos de los conceptos ocultistas del Nasuverso. Aunque pensaba dejar de lado este tema por el momento, debido a la falta de información oficial y tangible dentro de la franquicia, el hecho de que varios usuarios hayan mostrado su curiosidad por el tema me ha convencido de hacerle su propio video al Clipot. Aclaró que gran parte del material dado por el verso para defender mis posturas, se consumió por completo en mis dos vídeos anteriores. Aún así, durante mi investigación para hacer este análisis, encontré cosas muy interesantes que no tuve tan en cuenta para el primer video. Así que aquí habrá cosas nuevas. Si alguno es nuevo y se topó este video por pura suerte, recomiendo ver los anteriores para entender, aunque sea un poco mejor de lo que aquí hablaré, y también para saber dónde justificó que todas estas fumadas existen dentro del Nasuverso. Si aún así todo te vale un pepinillo y quieres continuar, pues bienvenido seas, y empecemos. Dado que mi contenido usa temas bastante complicados, voy a dar un pequeño resumen de todo lo que tenemos hasta el momento. Dentro del Nasuverso, hay múltiples pistas y pruebas que apuntan a que el verso usa al árbol de la vida y la muerte como bases cosmogónicas, dos conceptos provenientes de la Cábala, una corriente del misticismo judío. Siendo el Sefirot 10 manifestaciones concretas del Ein Sof o la fuente divina que da origen a la creación. El Clipot, por otro lado, es su opuesto, o para decirlo de forma fácil, es una versión corrompida y distorsionada del Sefirot. En Fate Grand Order, se nos confirma que los dioses exteriores, los mismos de los mitos de H.P. Lovecraft, están estrechamente relacionados con dicho árbol. Esto no solo confirma su existencia, sino también su estatus como una estructura cósmica, y no algo relacionado al contexto de las texturas del planeta Tierra. Bien, ahora vamos a lo que nos incumbe, el Clipot. Hoy veremos todo lo relacionado al mismo, o al menos lo que considero que es importante saber. Porque a diferencia del Sefirot, no hay explicaciones tan consensuadas sobre su existencia, así que solo explicaré lo que considere relevante del mismo, en base a las pocas pistas que tenemos de él en el Nasuverso. Con eso dicho, empecemos por el primer punto. El origen del Clipot. Existen varias interpretaciones de ello en lo que respecta a la Cábala. La primera proviene de la interpretación de Isaac Luria. Aquí, el desastre ocurre durante el proceso de formación de la creación. Cuando la luz del Ein Sof, la fuente divina infinita, descendió por el árbol de la vida, las tres primeras Sefirás, Keter, Chokmah y Binah, cumplieron bien con su labor de retener la luz. Pero las siguientes 7, se rompieron en el proceso. Sus restos, que fueron llamados cáscaras o clipots, nombre que se les da porque aún contienen una chispa de santidad, cayeron al vacío caótico, formando así el Sitra Achra, también conocido como el otro lado. Aquí es donde residiría el origen de lo que podemos llamar Clipot dentro de la visión de Luria. Sin embargo, el árbol del mal como estructura elaborada sería una visión un tanto posterior, sobre todo de la Cábala hermética. Aquí, su motivo de existir también varía según la interpretación, pero ninguna es un accidente metafísico trágico como en la de Luria. La primera interpretación nos dice que los Clipots surgen como un hecho inevitable del proceso bajo el cual lo infinito se traslada a formas finitas. Dentro de esta visión, que en algún momento la luz divina se desequilibre es algo estadísticamente esperable, ya que el desequilibrio es algo existente dentro de la finitud. Esto resulta en que cuando el Ein Sof, o como quieran llamarle el infinito, se traslada en las formas de las Sefiros, ocurra que surja una versión opuesta y desequilibrada de las mismas. La otra visión de este proceso se relaciona con la anterior, pero también con una de las cosas más soñadas de la fe en Dios, y es el libre albedrío. Verán, debido a que estamos en un modelo emanativo, en esencia nada deja de ser Dios, ya que todo emana de su ser. Entonces acá Dios y la existencia no son cosas separadas, Dios es de hecho, inmanente en todas las cosas. Pero entonces aquí surge un problema, las creaciones no serían creaciones si no cuentan con una forma de diferenciarse de Dios. En este caso, aquello que marca la diferencia entre creador y creación es la conciencia humana, y nuestra autopercepción del yo, o nuestro ego. De hecho, aquí reside la explicación a por qué al volver a Dios, el concepto del yo desaparece para ascender a un nuevo tipo de conciencia.
Sin embargo, para que la conciencia humana pudiera existir, es necesaria la existencia del libre albedrío. Como ejemplo práctico para explicar esto, tomaré lo que decía San Agustín. El mal no es otra cosa que la ausencia o la corrupción del bien. Básicamente, el mal no existe por sí mismo, y menos lo hace como un opuesto polar del bien. Su raíz reside en el libre albedrío dado por Dios a los hombres, que les permite elegir entre un bien mayor, o un bien menor. Y ahí es cuando surge el mal. Entonces, el mal es necesario para que haya libre albedrío, y el libre albedrío es necesario para que los humanos puedan ser distintos de Dios, diferenciado a creador de creaciones. Sí, medio complejo y filosófico, y espero haberlo explicado o entendido bien. Pero dejando eso de lado, creí que era bueno mostrar las múltiples interpretaciones, e incluso puede que hayan otras. Pero por ahora me quedaré con estas. Entonces, tras todo esto dicho, quedan dos estructuras que conforman la realidad. El Sefirot representa el orden divino estructurado, mientras que el Klipot representa el desorden y las fuerzas del caos. Uno resulta ser el desequilibrio del otro, por eso cada sefira del Sefirot posee una antisefira o una clifa. Taumiel es el lado maligno de Keter, representa la tensión o dualidad eternamente agresiva entre dos polaridades opuestas. Si en Keter todo es uno, en Taumiel todo está dividido y fracturado en su esencia más profunda. Para mostrar esta fragmentación, Taumiel es la única clifa relacionada simultáneamente a dos demonios, los cuales son Satanás y Moloch. Gogiel, también llamada Gagiel, representa la oposición al pozo del potencial creativo y al movimiento eterno de Chokmah. Este aspecto clifótico se resume plenamente en la naturaleza del bloqueo y la inhibición del flujo del movimiento divino. Por lo tanto, la clifot de Chokmah representa la muerte de la primera semilla de la creación y la obstrucción del primer movimiento de las fuerzas creativas en la naturaleza. El demonio asociado a esta clifa es Belcebú. La siguiente es Satoriel, si el lado luminoso de Binah representa el punto de partida para revestir fuerzas creativas desbordantes en formas equivalentes, Satoriel representa la muerte de la energía creativa en favor de una estructura eterna e inerte. El demonio que le corresponde es Lucifuge. La Klipot de Da'at es el conocimiento que no se integra ni se reunifica con la vida, y se llama Belial. Al mismo tiempo, Belial puede adoptar la forma opuesta y presentarse en el desprecio y la desaparición del conocimiento. De cualquier manera, la Klipot de Da'at extrae el valor más preciado del conocimiento, convirtiéndolo en una puerta y un pasaje de una perspectiva y estado del ser a otro. La Klipot de Chesed es la fuerza divina que se extiende tanto y se debilita que se quiebra debido a su propia debilidad, se conoce por el nombre de Ganchikot. Esta Klipot representa el amor desorientado y desequilibrado que agota y, en última instancia, asfixia a su objeto con su benevolencia y ternura ilimitadas. El demonio Astarot es su representante. El aspecto clifótico de Geburah es el más fácil de explicar. Es la severidad coribántica y la violencia despiadada que juzga según criterios parciales. En algunas interpretaciones consideran que el origen del mal puede estar fuertemente relacionado a una inestabilidad en esta sefira. La llamamos Boloat, la clifa que está dispuesta a quemar la última semilla de vida para mantener una estructura o ley establecida. Asmodeo es el demonio que suele ser relacionado con la misma. El aspecto clifótico de Tiparet está representado por todas las influencias que ayudan a ocultar, en lugar de revelar la belleza, la clifa Tahirion. Cuando hablamos de belleza en Tiferet, nos referimos a la belleza interior o espiritual. Entonces, los seres relacionados a Tahirion pueden ser, por ejemplo, entidades que poseen belleza exterior o superficial, pero no interior. El egocentrismo, la absolutización del yo, y la búsqueda de un centro absoluto tienen su representación aquí. El demonio que le corresponde es Belpegor. La Klipot de Netzach está representada por dos fuerzas opuestas de la naturaleza, sin la influencia de la sabiduría, Chokmah, ni la mansedumbre, Chesed. La creación comienza a producir vida con la misma negligencia con la que está dispuesta a destruirla, entonces obtenemos a la clifa Arab Serapel. Baal es el demonio que suele asociarse con ella. Seguimos con la clifa Samael. En el reino de la mente, la sombra de Od está representada por la mentira, la astucia o el engaño. También se relaciona con el uso del intelecto para hacer o justificar la maldad. Por ello el demonio que se le relaciona es Adramelech. El aspecto clifótico de Yesod se representa mediante una concepción distorsionada o destructiva de la fertilidad. A nivel físico, esto simboliza el impulso sexual insaciable, que exige estímulos nuevos y más intensos, consumiendo así vitalidad y creatividad sin ofrecer nada a cambio. El demonio que siempre se relaciona a esta sefira es Lilith.
Y por último, e igual que en las Sephiroths, Maljuto en este caso, la Clifa Lilith, es la culminación de todo el proceso. Por ende, es la combinación de todas las fuerzas demoníacas. Neema es la demonio que se le atribuye a esta Clifa. Y bueno, esas serían todas las Clifas y la función que le corresponde como sombra de una Sephiroth. Quizás lo más interesante sea la demonología relacionada al Clipot, ya que hay un grupo bastante diverso y curioso. Sin embargo, también es uno que puede traer bastante confusión si no se explican algunas cosas. Primero que nada, la Lilith que vemos en el Clipot no tiene nada que ver con la Lilith que podemos tener en Chaldea. La última es puramente mesopotámica, o sea, es la Lilith original. Y no tiene que ver con la Lilith de las historias judías posteriores. También hay otra cosa a aclarar, y es que si tienen conocimiento al respecto o recuerdos de la primera parte de Grand Order, alguno se habrá dado cuenta que varios de los demonios del Clipot son los mismos de los 72 pilares de Salomón. Y aquí parece haber un problema inicial, dado que ya hemos visto a dichos demonios en el juego, por no decir que fueron los enemigos de buena parte del mismo, sino que también tenemos a Goetia, que es una suma conceptual de los mismos. Y si recordamos que el mundo de los dioses exteriores se encuentra vinculado al Clipot, algo que señalé en mi primer vídeo pero también retomaré aquí, parece haber una incongruencia. Dado que los demonios que vemos en el juego claramente no son Foreigners ni nada remotamente parecido, sino demonios mitológicos, existentes dentro del orden humano, no entidades alienígenas. Sin embargo, este no es el primer caso del estilo, cosa que también traté en mi primer vídeo. Según el propio Nasu, el Metatron que tenemos en Fugo, Geane Metatron, no es el Metatron auténtico. Básicamente, el que existe dentro del orden humano, es una especie de copia barata de un Metatron original, que según el propio autor de Fate, no existe dentro del mundo de la hechicería, por ende, del orden humano. Así que es bastante posible que los 72 pilares demoníacos de la llave menor de Salomón, sean réplicas falsas de los demonios reales, siendo el mismo caso que con Geane Metatron. Aunque no puedo garantizar eso para los 72 pilares en su conjunto, pero al menos sí para aquellos cuyos nombres son explícitamente mencionados en el Clipot. Aquí entonces será necesario distinguir entre los dos tipos de demonios que existen canónicamente en el Nasuverso. Los Daemons y los Truedaemons. Los primeros son los demonios nacidos de los deseos del hombre, y luego siendo pasivamente invocados por los mismos. Estas entidades necesitan que los humanos les den forma mediante sus pensamientos para que ocurra la materialización de los mismos. También poseen algo llamado designación de unidad, que es aquello que les da ser, sin embargo, por eso mismo no son demonios verdaderos. Tal es el caso de Goetia y los 72 pilares, que formarían parte de este grupo. Cosa que ellos mismos admiten al decir que están atados al orden, sentido común y leyes del planeta. Lo anterior también cuenta para humanos que hayan logrado convertirse en demonios o algo cercano, por mucho que parezcan acercarse, jamás podrán ser ni convertirse en Truedaemons. Dejando de lado a los magos y yendo a la iglesia, estos últimos poseen una visión bastante reveladora de estas entidades. Los Daemons son considerados como impostores por la iglesia, al ser entidades nacidas de las ideas humanas. Los Truedaemons en cambio, son entidades diferentes. Ellos son los auténticos demonios traídos por el Señor, y son entidades preexistentes a los humanos, que son como eran antes de haber sido nombrados por los hombres mortales. Es decir, hablamos de entidades que no se ven influenciadas por los pensamientos humanos, y cualquier diferencia en cómo se los percibe, solo sería una máscara impuesta por los humanos, más no sería porque nuestra percepción realmente los afecta. Así que dicho de forma simple, Goetia y los pilares demoníacos son para los Truedaemons lo mismo que Geane Metatron es para los ángeles reales. Otra característica esencial de los mismos es que no pueden materializarse en el mundo como los Daemons normales, sino que necesitan de un huésped para poder hacerlo, y allí es cuando entra la famosa posesión demoníaca. La cual es altamente letal para el huésped, porque corrosiona la mente. Estas entidades también son descritas como seres alienígenas para la percepción humana, en Tsukihime directamente se dice que no pertenecen a la estructura del universo, y existen fuera del plano de la materia. Tras obtener sentidos aumentados de dimensiones superiores, Kiara pudo ascender brevemente a un plano de existencia que ella describe como un trono demoníaco celestial, pero también fue allí donde se dio cuenta de lo insignificante que era su existencia frente a estos seres. Con todo esto repasado, ahora vayamos a lo importante.
Dado que la Iglesia los considera los demonios auténticos de la Biblia, y sabemos que el Qliphoth existe en el Nasuverso, entonces hay un claro motivo para suponer que el mismo es el lugar de origen de los Truedaemons. Verán, en mi primer video hablo sobre cómo los ángeles reales son claramente los pertenecientes a la Cábala, por ende lo mismo debería aplicar para los demonios. Pero ¿qué tanto sentido tiene esto con la información que se nos ha dado? Sin mucho contexto, en la descripción del noble fantasma de Abigail Williams, se nos cuenta de la existencia del Qliphoth, siendo un rizoma del mismo el encargado de abrir la puerta que permite la conexión entre el universo exterior y el nuestro. De hecho, el mismo es probablemente visible durante la primera ascensión de Abigail al activar su noble fantasma. Al hacerlo, podemos ver lo que yace más allá de la puerta que ella custodia. Un mundo que parece desbordado de luz, y en él, varias luces potentes que recuerdan a las Sefirás del Sefirot. Si no, vean y comparen por ustedes mismos, especialmente fíjense en la forma de las luces y el sonido que generan al activarse. バラの眠りを越え、いざ究極の門へと至らん。クリフォーンナイスハンデ! Como ven, es prácticamente lo mismo, lo que posiblemente significa que aquello que vemos detrás de la puerta, son efectivamente las clifas del Qliphoth activándose y liberando luz. Además de que el nombre del noble fantasma, Rizoma Qliphoth, árbol del mal rebosado por un remanente de luz, no deja demasiado a la interpretación, dado que es una descripción obvia del Qliphoth. Según dicta la Cábala, los demonios bíblicos son emanaciones directas de esta estructura. Viendo que la Iglesia insiste en que los Truedaemons son los demonios bíblicos reales, que son continuamente descritos como entidades alienígenas de dimensiones superiores, y el Qliphoth tiene una clara relación con los dioses exteriores, me parece que no hay que dar demasiadas vueltas para saber dónde está la conexión. Entonces, y para afinar toda la idea, los Truedaemons, que son los demonios bíblicos reales, tiene su origen en el Qliphoth, una estructura cósmica perteneciente a un mundo superior. Ahora, volviendo a los Truedaemons, tenemos algunas pistas interesantes sobre cómo funcionan en Ollou Ataraxia. Lo que se nos dice es lo siguiente. Primero, los Truedaemons surgen como demonios antes que como seres vivos, lo que significa que su forma real no es biológica, pero pueden entrar en dicho apartado tras tomar posesión de un cuerpo. Lo segundo, es que los circuitos mágicos de los seres humanos son nervios artificiales, añadidos posteriormente a nuestro ser, mientras que los nervios principales son aquellos que forman al sistema nervioso del cuerpo. Pero para los demonios es algo distinto, sus circuitos mágicos no son un añadido posterior ni entran en la categoría de artificial, sino que hablamos de que son parte íntegra de su estructura y de sus funciones vitales. En pocas palabras, mientras los circuitos mágicos funcionan como nervios artificiales para un humano, para un Truedaemon son sus nervios reales. Dado que los circuitos mágicos residen en el alma de un mago, en un Truedaemon eso se traduce en que ellos no son otra cosa más que entidades puramente astrales, o en otras palabras, son magia misma con forma. En Ollou Ataraxia Batsheth explica un poco más de esto, cuando menciona que en circunstancias normales, lo que llamamos prana, es simplemente un combustible para la magia, pero cuando el prana se vuelve algo cercano a la magia, entonces obtiene la capacidad de adquirir una forma tangible. Conectando esto con la Cábala, misma de la cual los magos obtienen su definición de ángel, los mensajeros de Dios son luz divina estructurada. Es decir, luz divina que adquirió una forma tangible para cumplir una determinada función del sistema divino. Siguiendo con lo que dice Batsheth, ella toma como ejemplo el caso de los Einzbern, quienes dotaron al Grial de una personalidad. La personalidad posee todas sus funciones vitales directamente conectadas al sistema del Santo Grial, por lo que el simple hecho de liberar magia debería ser capaz de manifestar milagros de la misma forma que el Grial. En pocas palabras, la personalidad funciona como una interfaz viva del sistema. No por nada ellos son quienes interactúan con los ganadores de la guerra. Y en ese sentido, no hay diferencia real de la personalidad del Grial con los ángeles y demonios de la Cábala, que son simplemente interfaces del sistema del Sefirot y el Qliphoth. Para rematar, Batsheth dice que los Truedaemons recaen en el ejemplo anterior de los Einzbern y el Grial, diciendo que en su caso, sus funciones vitales están hechas directamente para invocar el mal.
Aunque Batsheh claramente no sabe el porqué de esto, debido a que solo está contando lo que sabe de esta definición de demonio usada por la iglesia. Creo que no hace falta explicar que las funciones vitales de los True Daemons invocan el mal porque están atadas al clipot, tal cual los homúnculos con el grial. Así que reuniendo todo, e igual que los ángeles, los demonios deberían ser inteligencias estructurales, cuya existencia real es energía pura que adquiere una forma, dirección y sentido para cumplir una función estructural o cósmica. Sin embargo, aunque hay similitud con los ángeles, la naturaleza corrupta y distorsionada del clipot le pone unos peros a la definición anterior. Si las clifas son versiones distorsionadas, corruptas, y fallidas de cada una de las Sephiroths, entonces los demonios son el mismo caso, pero siendo la versión fallida de un ángel. Es decir, en vez de cumplir con las leyes divinas del Sephiroth como realmente son, ellos ejecutan versiones fallidas y corruptas de dichas leyes. Por eso le hice tanto hincapié en los distintos orígenes del clipot al inicio del vídeo, para que entiendan que aquí el mal no es el opuesto del bien, sino que es una versión excesiva, corrupta, o distorsionada de él. Así que como tal, Satanás y compañía no existen como seres o entidades antropomórficas. A lo mucho se les pueden considerar inteligencias estructurales o fuerzas del caos direccionadas, dado que la energía emanada de las clifas tiene un sentido y objetivo final, pero no son seres ni entidades con conciencia semejante a la humana como solemos pensarlo. La única posibilidad de tener algo semejante a un demonio medianamente parecido a aquellos del imaginario colectivo común, sería que la energía direccionada de una clifa tome posesión de un cuerpo. Ya que a diferencia de los ángeles, los demonios no pueden manifestarse de forma independiente en la realidad común fuera del clipot, dependiendo de rituales, objetos o un huésped para poder manifestarse realmente. Según se sabe de manera oficial, solo se tiene constancia de una única ocasión donde un True Daemon logró encarnarse como un ser de carne y hueso. Aunque terminó siendo expulsado, y no se sabe mucho más del tema. Antes de pasar con el otro tema de interés, alguien me preguntó si había relación entre las Beast y el árbol. La respuesta corta es que sí, aunque no puedo garantizar las conexiones. Nuevamente, basándome en el trabajo del usuario japonés Ringo, les diré las posibles posiciones de algunas Beast en el clipot. La primera es la Beast 7, Mar Chaldeas, su posición es la clifa de Keter. El porqué es bastante sencillo, primero, es una copia falsa de la casa. Segundo, su voluntad se encuentra dividida y fragmentada, ya que por un lado Maris tiene su propio ego, pero por otro, Olga la retenía durante nuestra batalla con ella, provocando que no hubiera una unidad absoluta. La segunda es Draco o la bestia del 666, que se encuentra repartida entre las clifas de Binai Chokma. Una representa orden y ley, la otra creatividad. Por lo tanto, sus lados corrompidos representan creatividad y ley que se es usada para crear estructura rígida, en pocas palabras, un imperio de autoritarismo absoluto. Esto representa bastante bien el concepto de la bestia del apocalipsis como una Roma distorsionada. La siguiente sería la Beast V, a la cual por descarte, el usuario le adjudica la dualidad de Gebura y Chese, sin embargo, no tenemos información de esta Beast. Por lo tanto no entraré en detalles aquí. La siguiente es la Beast 4, que se encuentra en la clifa de Tiferet. Si el Tiferet original es belleza interior, su clifa es únicamente belleza superficial, ego desmedido, y la necesidad de volverse el centro absoluto, o darle dicho puesto a alguien o algo más volviéndolo absoluto. Esto encaja muy bien con Koyanskaya y todo el linaje de Amaterasu, seres corruptos que seducen con belleza destructora, se creen el centro del mundo, y tienden a absolutizar algo. Para poner a Tamamo de ejemplo, ella claramente prioriza a su amante por encima de todo, incluso por encima del mundo mismo. Seguimos con Kiara que ocupa la clifa de Or, ya que es mediante la racionalización que ella llega a la conclusión de que solo puede salvarlos a todos con la lujuria. Kama se encuentra en la clifa de Netsach, ya que hablamos de un amor absoluto dirigido de forma desmedida a algo concreto. Por último, Tiamat yace en Yesod. Ya que esta Sefira se supone que representa la etapa en que todo el proceso divino se prepara para dar origen al mundo. Entonces, su clifa representa lo opuesto, la reabsorción de toda la creación de vuelta al útero divino, la negación de la vida. Y esas serían las Beast principales, soy consciente de que hay más, pero no quiero extender demasiado el análisis. Ahora, alguno quizás estará preguntándose dónde se supone que se encuentra exactamente el clipot en la cábala. Bueno, dado que es la sombra o reverso del Sephiroth, el mismo se encuentra también distribuido a través de los 4 mundos.
En Axilut la corrupción debería ser prácticamente inexistente, pero se encuentra en estado potencial. En Beria la corrupción es conceptual. En Yetzirah finalmente obtenemos estructura, por lo tanto aquí es donde se originan los ángeles caídos, así que si hablamos del árbol del mal como una estructura con forma visible, probablemente nos estamos refiriendo al mundo de Yetzirah. También cabe aclarar que el Qliphoth es más fuerte y visible en los mundos inferiores y no superiores, a contraste del Sephiroth que lo es cerca de la unidad divina. Mientras el Sephiroth se revela en Axilut, además de ser el lugar donde se encuentran las Sephiroths originales, el Qliphoth recién se revelaría en Yetzirah y Asia. Literalmente ambos funcionan como una escalera pero a la inversa. Pero recuerden que no es que el Qliphoth surja en Yetzirah, allí es simplemente donde finalmente se vuelve visible. De todas formas, y debido a lo poco trabajado e investigado que se encuentra el Qliphoth, esta explicación fácilmente puede estar sujeta a cambios creativos por parte de cualquier autor que haga uso de ella. De hecho, ni siquiera puedo garantizar del todo que el Qliphoth realmente exista como estructura permanente, ya que en esencia es como grietas o fallas en el sistema del mundo. La última cosa de la que creo que vale la pena hablar, es la representación que se les da a ambas estructuras en el Nasuverso. La primera cosa a señalar es que el nombre del noble fantasma de Williams, Rizoma Qliphoth, nos señala que no estaríamos viendo al verdadero Qliphoth. Un rizoma es un tallo subterráneo horizontal que crece bajo tierra, enviando raíces y brotes desde sus nudos para crear nuevas plantas, permitiendo la propagación asexual. Llevando esto al Nasuverso, si Abigail usa un rizoma, significa que lo que estamos viendo en acción es simplemente algo semejante a una versión miniatura del Qliphoth, y no a la verdadera estructura en sí. Por lo tanto, lo que vemos detrás de la última puerta, en realidad no es el Qliphoth como estructura total, sino una mera extensión del mismo. Yendo a sus representaciones visuales, mientras el Sephiroth es ordenado, simétrico, y el diseño de Axilut refleja bastante la emanación divina, la cosa cambia radicalmente para el micro Qliphoth. Este rizoma se encuentra en un sitio lleno de luz desbordada, sin forma armonizada. A diferencia del Sephiroth cuya luz cuenta con un recubrimiento verdoso que evoca vida, el Qliphoth no cuenta con esto, ya que sus Sephirahs son luz dorada, sin ningún recubrimiento visible. Y aunque da la impresión de querer formar algo semejante a una escalera o proceso de descenso como el Sephiroth, no tiene simetría ni un patrón ordenado en la posición de sus Sephirahs. Lo que parece dar a entender que efectivamente, es una versión fallida y casi sin forma del Sephiroth original, o una falla al intentar recrear dicho proceso pero sin lograrlo. Nuevamente, que Abigail pronuncie el nombre de su noble fantasma a la vez que vemos esta imagen, parece ser un guiño claro a que lo estamos viendo es al rizoma mismo en acción, posiblemente intentando replicar a baja escala a su yo real. Ahora continuamos con las otras entidades a las cuales también debemos incluir sí o sí en este vídeo. Los dioses exteriores. Ellos tienen una conexión, narrativamente hablando, más fuerte con el Qliphoth que los Daemons. Al fin y al cabo, con Abigail se nos menciona directamente su existencia. Ahora, ello significa que estas entidades pertenecen al Qliphoth o son existencias semejantes a los True Daemons. Aunque en mi primer vídeo afirme que lo primero era correcto, permítanme retractarme y decir que en realidad, eso no puede ser confirmado mediante la información disponible dentro del canon. Lo que sí podemos afirmar es que están sumamente conectados al dichoso árbol, ya que dependen del mismo para ser capaces de acceder momentáneamente a nuestro mundo. Al menos, si nos guiamos por mi modelo original, el abismo que tanto se relaciona con los dioses lovecraftianos era el de Da'at, lo que significa que estas entidades habitaban en la puerta del Qliphoth o el espacio que se encuentra entre las 7 Sephiroths inferiores y la tríada superior. Sin embargo, el kanji usado para vacío, Ko, suele ser usado para describir a un vacío trascendente o fuera de todo sistema. Y el vacío de Da'at, por muy vacío que sea, sigue siendo estructura en cierto modo o al menos cumple una función en el Sephiroth. Así que presentaré una segunda hipótesis, sobre cómo se estructura la cosmología. La cual creo que encaja mejor con todo lo que nos ha dado Grande Order, y que iré mostrando a continuación. Yendo directamente con los dioses exteriores y su naturaleza, son descritos como entidades de dimensiones superiores, que se desvían del sentido común humano, y de las leyes de la física y la magia. Reclaman soberanía sobre la Tierra y derechos de invención sobre la vida en la Tierra. Aún así, no son seres inmortales, ni metafísica o conceptualmente hablando. De hecho son seres mortales de carne y hueso, aunque de naturaleza diferente.
Comparándolos con los Druedaemons, vemos que la diferencia se hace muy obvia, por lo tanto pueden ser entidades que compartan cierta naturaleza conceptual, pero claramente están lejos de ser lo mismo. También portan una fuerte conexión con el árbol del mal, dado que usan su estructura para conectar directamente con el universo de la humanidad. ¿Pero qué es exactamente el mundo de los dioses exteriores? Para responder a esa pregunta, debemos hablar del universo exterior. Es descrito como un mundo que no pertenece a nuestro universo, ni a ninguno de sus mundos paralelos. Él mismo es una dimensión superior, conocida como el universo exterior. La explicación a por qué se le llama universo exterior viene de la mano de Da Vinci. Ella da una analogía simple: el mundo de la razón o el conocimiento en que vivimos es aquello a lo que podemos llamar interior, mientras que todo lo demás es exterior. Si nos fijamos bien en los kanji que ella usa, veremos que no se está refiriendo únicamente al mundo humano cuando habla del mundo racional, se refiere a todo aquello que puede ser comprendido, modelado o estructurado. Entonces, para que entiendan mejor, la cosmología del Nasuverso funciona de forma semejante a una cebolla, donde hay múltiples capas que no son cosmologías separadas, sino áreas donde la lógica y percepción funcionan de forma diferente. El mundo de los dioses exteriores no es algo que simplemente esté más allá del universo observable, es un mundo externo a la razón y al intelecto bajo los cuales se estructura el universo, no solo aquello que refiere a la percepción humana. De hecho, Da Vinci deja en claro que el universo exterior es de forma literal, una antítesis absoluta a todo lo que los seres humanos han modelado en filosofía. Es un mundo donde Dios no existe, por ende, la humanidad no es producto de un ser perfecto y absoluto, sino de abominaciones y monstruos horrendos. Una de las posibles formas de acceder al universo exterior o contactar con el mismo es mediante los sueños. De hecho, H.P. Lovecraft en el canon del Nasuverso es considerado un gran soñador que logró dilucidar cosas que otros no. Sin embargo, el método relacionado con los sueños más exacto para realizar tal hazaña es lograr llegar a Dreamlands. Este sitio tiene una fuerte conexión con la versión de verano de Abigail, e incluso podemos ver algunos de sus paisajes brevemente en su noble fantasma. Dentro de la literatura de H.P. Lovecraft, podemos ver a los mismos en varias de sus historias. Pero la que más me interesa es lo relatado en el cuento de Hipno. Aquí se nos relata cómo el personaje principal y una deidad llamada Hipno recorrían el inmenso mundo de Dreamlands, un mundo de sueños más allá de los sueños comunes. En el mismo, se dice que llegados a un punto, ambos presenciaron vacíos ilimitados con percepciones de infinitud que iban más allá de toda percepción humana. Aunque había un gran número de obstáculos viscosos sin una descripción particular en el camino, Hipno logra atravesarlos a todos, a diferencia del protagonista que no puede penetrar el último. Sin embargo, lo que sea que se encontraba más allá del último obstáculo, Hipno quedó traumatizado de por vida con lo que sea que haya visto. La teoría común es que llegó al lugar de residencia de Yog-Sothoth y los otros dioses exteriores, mostrando así que Dreamlands, al igual que las puertas, es también otro medio para llegar al abismo último. En otro orden de cosas, también sabemos que los dioses exteriores son entidades en permanente conflicto entre ellos. Esta división es de hecho el motivo por el cual todavía no han tenido éxito en iniciar una invasión efectiva hacia nuestro mundo. Bien, llegados a este punto, hay una cosa que me gustaría aclarar. Aunque considero que la información dada por la wiki es mayoritariamente correcta, creo que hay algo que debe aclararse mejor. La Wikipedia en inglés sostiene que el universo exterior es un continuo espacio-tiempo, solo que distinto del nuestro, cosa que no es cierta, dado que el universo exterior es tratado como una dimensión trascendente, la cual incluso trasciende a la dimensión bajo la cual opera el Ray Shift de Chaldea. Tengamos en cuenta que el Ray Shift consiste en la capacidad de viajar principalmente al pasado, lo que significa que opera al menos en 4 dimensiones, por lo tanto tratar al universo exterior como si simplemente fuera otro universo con su continuo espacio-tiempo, es una contradicción de jerarquías trascendentes. El comentario que usa la wiki para afirmar esto proviene de Gilles de Rais, donde menciona que la amenaza que afronta la humanidad respecto de los dioses exteriores proviene de un continuo espacio-tiempo distinto del nuestro. Pero este comentario hace más bien alusión a que los avatares de los dioses exteriores, u otros medios que ellos dispongan, tienen la capacidad de viajar entre continuos espacios-tiempos distintos. Así que Giles no habla de los dioses exteriores directamente, sino de los medios que ellos disponen para amenazar a la humanidad. Aclaro esto porque no debe confundirse la forma en que funciona la existencia del universo exterior. Con esto cubierto, podremos proseguir con lo siguiente. La relación entre los Outer Gods y el Qliphoth.
Esta parte será especulativa, pero siempre basándome en la información que tenemos, únicamente buscó hacerla coherente para que no parezca que Nasu simplemente nos arrojó un amasijo de cosas sin relación entre sí. Como ya he venido comentando, sabemos que los dioses exteriores recurren al Qliphoth como un punto de conexión para abrir una brecha entre nuestro mundo y el suyo. El noble fantasma de Abigail es algo puramente cabalístico, desde su nombre hasta su descripción. Entonces la relación es más que obvia. Pero yendo a cosas más profundas, según dicta la cábala, el punto para conectar con el Qliphoth o acceder a él es la Sefirah Da'at. Esta última se relaciona al conocimiento y la conexión de la conciencia humana con lo divino. En el Nasuverso esto se ve reflejado múltiples veces de forma simbólica. Por ejemplo, en el noble fantasma principal de Noé, podemos notar que Da'at no está representada en el Sefirot que él posee en su arca. Esto se debe a que el mismo Noé es quien ocupa el lugar de dicha Sefirah. En el Sefirot que lleva en su espalda, Da'at tampoco se encuentra representada por el mismo motivo. Lo mismo pasa con el golem de Abiceberón, que tiene un Sefirot en su espalda, pero sin la Sefirah Da'at en él, porque el propio golem que representa a Adán ocupa tal lugar. Dentro del Qliphoth, Da'at es considerado la puerta para entrar a los mundos demoníacos relacionados al mismo. Sí, hablamos del mismo concepto de una puerta visto tanto en Lovecraft como en el Nasuverso. De hecho, Abigail misma funciona como la llave para abrir la puerta final, y también es su guardiana. Detrás de esta es que en teoría deberían estar los dioses exteriores, pero nos encontramos al Qliphoth en el medio. Entonces, ¿cómo funciona? Guiándome por lo que dice el NP de Abigail, el Qliphoth funciona como un intermediario, siendo su estructura aquella que es capaz de conectar al mundo humano con el universo exterior. Por lo tanto, los dioses exteriores no forman exactamente parte del mismo mundo que los demonios, pero ambos tienen una estrecha relación. Ahora vayamos con lo que decía Da Vinci, cuando ella habla de que el mundo interior es todo aquello que puede ser comprendido, modelado o estructurado, entonces tanto el Sefirot como el Qliphoth deberían estar comprendidos dentro de esa afirmación. ¿Pero por qué? Sencillo, porque ambas estructuras no son incompatibles con la humanidad. Distinto del universo exterior, que no solo es incompatible, sino que parece ser una antítesis total del mundo interior. El Qliphoth no podría formar parte de esto, porque no es una antítesis o un verdadero opuesto polar del Sefirot, es simplemente el punto donde las fuerzas divinas fallan o se corrompen, por ello su naturaleza no es plenamente opuesta. Mientras tanto, el universo exterior sí es una verdadera antítesis. Un mundo donde el caos, la locura y la maldad son el sentido común, y lo divino no se manifiesta como sinónimo de perfección o pureza, sino como monstruos, demonios cósmicos y abominaciones. El motivo por el cual los rizomas del Qliphoth es el punto de conexión, es debido a que son zonas fragmentadas del sistema, como si fueran grietas a través de las cuales cosas exteriores pudieran filtrarse. También, la naturaleza distorsionada del Qliphoth es compatible con la naturaleza caótica de los dioses exteriores. Así que resumiendo, según Da Vinci la cosmología de Tipemon se divide en dos partes, una interior e inteligible, y otra exterior y anti-inteligible. Tomando ello como referencia, y el pensamiento de los magos de que todas las realidades últimas son intentos de describir el mismo algo, se me viene a la cabeza que Azathoth podría ser la forma en que se percibe a la raíz desde la óptica del universo exterior. Al fin y al cabo, más que como un dios, Azathoth es descrito como el caos nuclear, una espiral de caos primordial, y un dios ciego e idiota sin mente que no hace nada. Tampoco tiene descripción clara, más allá de ser la infinitud misma, y cada persona lo percibe de forma distinta. La otra es que Azathoth sea algún tipo de manifestación de la raíz, pero ambas opciones son válidas por igual, y explican por qué esta entidad cuenta prácticamente con nulas referencias dentro del Nasuverso. Entonces por un lado, la raíz se manifiesta bajo el concepto de Dios, un ser perfecto y progenitor del bien dentro del mundo interior. Mientras que en el mundo exterior, la raíz y toda la divinidad se manifiestan como aberraciones sin posibilidad de descripción, y caos absoluto sin forma. Aunque bueno, esto último es solo una teoría, basándome en cómo Nasu ancla todo bajo ciertos patrones, pero nada remotamente oficial aquí. Aún así, sigo pensando que verdaderamente se nos debe mucho respecto a estos temas. Con esto hemos llegado al final del vídeo, muchas gracias por ver este contenido. Espero que les haya gustado y que también les aportará algo nuevo, nos volveremos a ver en una ocasión siguiente. Así que buenos días, tardes o noches, y que lo pasen bien.